Hermanos, meditemos en la palabra. Haciendo meditación en la oración, yo creo que no todos estamos conscientes de la multiforme manifestación de Dios a los hombres. Nuestro Dios es un Dios que muestra gracia al mundo a través del Evangelio que es predicado a todos sin discriminación. Pero también es un Dios que tiene un juicio preparado a aquellos que no, como dice el texto, aquellos que no obedecen el Evangelio y persisten en vivir en sus malas obras. En el mejor de los casos, muchas personas sí creen en el infierno y saben que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, como dice Tesalonicenses. Pero no cree que Dios tiene también terribles advertencias para los que somos parte de su pueblo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aunque nosotros podemos estar seguros que no probaremos el infierno ni la condenación eterna, no debemos estar demasiado confiados en creer que Dios también tiene un castigo para su pueblo. Esta ya es la tercera vez en el libro, en esta carta de Pedro, que él declara la misma verdad. Es agradable a Dios que suframos por hacer el bien. Pero es justo que suframos cuando hacemos el mal. Esta es la tercera vez que ya vemos esta verdad enunciada, porque el apóstol no quiere que se nos olvide, ni que se nos sorprenda cuando esto suceda. Acompáñenme al versículo 12, dice 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para el apóstol Pedro, la prueba y el cristiano deben ir de la mano. Nuevamente declaro que Pedro en esta carta no está hablando de la prueba en términos de enfermedades o en términos de dificultades como las de tipo financiero o alguna otra relacionada con lo material. Pedro no está hablando de ese tipo de dificultades en esta carta. ¿Debemos soportar esas pruebas? Claro que sí, pero no es el asunto aquí. Aquí Pedro está hablando de aquel sufrimiento que viene por ser cristianos. No se sorprendan de que el mundo nos odie. Y hay un sentimiento un poco compartido, porque muchos de nosotros tenemos amistades con personas que no son cristianas. Entonces no necesariamente somos odiados, sino que somos invitados a hacer el mal. Somos invitados a pervertir nuestra conducta. Eso también el apóstol Juan lo dice en una de sus cartas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No se sorprendan entonces del fuego de la prueba. No se sorprendan que la prueba venga de personas que no aman a Dios. Lo que sucede es que no todos nos damos cuenta que la prueba viene a través de personas que incluso consideramos nuestros amigos no creyentes, e incluso nuestros amigos creyentes que han sido afectados por el mundo constantemente nos invitan también a corromper nuestra forma de vida. Este no es un concurso, yo lo he dicho varias veces, este no es un concurso de caerle mal a la gente, no es un curso de que nos odien. Pero si agradando a Dios las personas nos odian, debemos considerarlo como algo normal. No se sorprendan. Si el mundo en general lo amara, nosotros no tendríamos que convencerlos de que lo amen. Muchas veces, yo creo que esto es importante, muchas veces somos más amorosos que Dios, entre comillas, ¿no? Somos más amorosos de Dios. La palabra de Dios habla muchas veces de muchas cosas, pero nosotros omitimos ciertas partes de la Biblia porque puede que parezcan ofensivas a ciertas personas y pueden ser un impedimento, entre comillas, pueden ser un impedimento para que se acerquen a Dios. Entonces lo que hacemos mejor omitamos estas partes de la Escritura porque puede ser una interrupción para que las personas conozcan a Dios. En otras palabras, intentamos ser, entre comillas, más amorosos que Dios. Hermanos, la verdad de Dios es como una medicina. Y ese creo que es un buen ejemplo
al menos hasta la medicina de hoy en día, que a veces puede ser dolorosa o tiene un mal sabor de boca, pero es una verdad que alivia al final de cuentas. No nos sorprendamos que el fuego de la prueba venga sobre nosotros como si fuera algo extraño, dice el apóstol Pedro. Tal vez si no estamos acostumbrados a ser despreciados, es porque estamos intentando demasiado tratar de encajar en una sociedad que desprecia a Dios. Muchas veces, por ser obedientes, seremos tratados de mal forma, despreciados o podemos ser burlados. Pero en la medida que el desprecio aumente en nuestra vida, así también debería aumentar nuestro gozo. Es lo que dice el versículo 14. Acompáñenme otra vez. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí provee las razones por las cuales, si nosotros somos vituperados, tal vez es una palabra muy Reina Valera, muy extraña, pero si nosotros somos reprobados, o somos criticados, o somos calumniados, deberíamos sentirnos, dice el apóstol, deberíamos sentirnos bienaventurados, que es ser bienaventurado, deberíamos sentirnos felices. De acuerdo con Pedro, el motivo de nuestra felicidad es que tenemos el Espíritu de Dios reposando en nuestras vidas. O sea, no se trata de tener una resignación, ¿no? Se burlan de nosotros, pongámosle buena cara, ¿no? O burlémonos como aquel niño que le pega a su papá y se ríe, ¿no? Se ríe para retarlo. No se trata de eso, ¿no? Si alguien nos vitupera, no es para que nos riamos de esa manera. Es porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Por lo cual, esta felicidad que viene de ser tratados mal por causa de Cristo, no debe venir de un amor hacia el dolor, ni mucho menos de una resignación depresiva, de poner cara alegre, porque ni modo. Esa es la vida que nos tocó vivir. Sentirnos felices por ser tratados mal debe venir o viene del hecho de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Nuevamente el apóstol Pedro recurre al libro de Isaías. El Espíritu de Dios reposando sobre una persona es dicho en el capítulo 11, versículo 2 de Isaías, una profecía dicho siglos antes para referirse a Cristo. ¿Qué dice Isaías 11:2? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo reposa sobre los hombres para dar, ¿qué? Según Isaías, para dar sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y temor al Dios verdadero. El Espíritu Santo es el que reposaría en Jesucristo para que Él culminara su obra salvadora. Es el Espíritu Santo que acompañó a Jesucristo para hacer las buenas obras y los milagros que hizo. Porque Cristo vivió perfecta, y oigan bien, Cristo vivió felizmente. Tal vez el concepto de santidad para nosotros podría ser un sinónimo de amargura, ¿no? Ser santos es ser amargo y ser libertinos es ser felices. Pero Cristo vivió perfecta y felizmente. Jesús fue todo sabio, todo inteligente y siempre bienaventurado. Pues el Espíritu de Cristo, pues el Espíritu Santo reposó en Cristo. ¿Cómo fue? Él descendió en forma de paloma y confirmó su ministerio. Es el mismo que hemos recibido a través del arrepentimiento y de la fe. La muerte y resurrección de Cristo hicieron posible esta adopción. Pero fue el Espíritu Santo el que emitió el acta de adopción y la que selló esto en nuestros corazones. Tal vez estamos demasiado acostumbrados a ser llamados pueblo de Dios, o como dice Pedro, nación santa o familia de Cristo, que se nos olvida que una vez no lo fuimos. Que nuestra inclusión en el cuerpo de Cristo se debió a la muerte y resurrección de Cristo y al Espíritu Santo que vino sobre nosotros y habita actual y permanentemente sobre nosotros. Es por eso que ahora para nosotros esto es claro. Que el sufrimiento es una forma de vida en virtud que hemos sido unidos a la muerte y vida de Cristo. No debe parecer para nosotros algo extraño, sino parte de nuestro llamamiento y de nuestra vocación. En todo caso, alguien dijo que cuando viene la prueba,
no deberíamos decir, ¿por qué, Señor? Deberíamos decir, ¿para qué, Señor? Porque no estamos llamados para blasfemar con nuestra incredulidad o con nuestra queja acerca de las pruebas que puedan venir, sino para dar gloria a Dios. Por eso tenemos el Espíritu de Dios que reposa en nosotros. Mucho menos blasfemar con pecados escandalosos. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dice el apóstol Pablo que estos pecados ni siquiera deberían nombrarse entre nosotros. Por ejemplo, el homicidio, quitarle la vida a otra persona. Ahora, si somos prácticos, nuestro Señor Jesucristo compara el homicidio con el odio o con el desprecio hacia otro hermano. Quien odia a su hermano ya lo ha asesinado, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es la moral cristiana. Tampoco dice acá que se nombre entre nosotros ladrones, aquellos amigos de lo ajeno. Este también es un pecado y un delito civil. Pablo dice que el que roba, en lugar de robar, debería buscar trabajo para compartir con los demás. Así que todos los ladrones y asaltantes, incluyendo aquellos que no les gusta trabajar o que trabajan poco, son contados dentro del mismo grupo. Los malhechores son referidos entre aquellos que cometen cualquier otro tipo de delito. Pedro dice, contados entre los asesinos, los ladrones y los malhechores. Bueno, ¿quiénes son los malhechores? Los demás delincuentes. Cualquier persona que cometa una falta civil. Un malhechor es lo mismo que un delincuente. Ya hemos establecido que todo cristiano debe someterse a sus autoridades. Así que toda persona que haya quebrantado la ley civil, la ley humana, también ha pecado contra Dios. Por último, el apóstol Pedro dice que aquellos que se entrometen en lo ajeno. ¿Qué son estos? ¿Los entrometidos o los chismosos? Esa es una parte de la verdad. Es aquella persona que no encuentra dentro de los pecados más escandalosos algo muy letal. Porque la lengua enciende fuegos y desata guerras. Lo que Pedro está diciendo es que si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que lo llevó a ser santo, que lo llevó a ser justo, que lo llevó a ser sabio, no deberíamos padecer por los castigos que a todas luces están destinados a personas que no conocen a Cristo, que se han dejado seducir por sus pecados. Y ahora estos pecados son tan grandes que son contados como delitos civiles. El apóstol Pablo dice que estas cosas no deberían ser nombradas entre nosotros. Pero es el mismo apóstol Pablo que dice que quien se crea firme, cuide que no caiga. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pedro, cuando nos invita y nos dice que nosotros no padezcamos como homicidas, como asaltantes o como cualquier tipo de malhechor, lo que está diciendo es, no dejen que el pecado eche raíces en su vida. Porque como cualquier planta se enreda donde sea y echa raíces hasta lo más profundo. De cualquier forma, cualquiera que deje que el pecado anide en su corazón, inevitablemente llegará a padecer como un delincuente. Porque esta no es solo una advertencia para portarse bien. En esta sección, Pedro nos está invitando a que nuestros pecados sean tratados a tiempo. No dejemos que nuestros pecados lleguen a tal punto que tenga que intervenir la autoridad civil. Piensen en esto. Nuestro Señor Jesucristo habla de que tanto comete el delito el que se enoja como su hermano, como la persona que quita la vida. Mateo 5, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio
a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno y al fuego. En un sentido, si quieren verlo así, en un sentido, es el mismo corazón que tiene odio que mueve al pecador a insultar a una persona, que también es el que lo mueve a quitarle la vida a otra persona. Es el mismo corazón. Es el mismo corazón de desprecio hacia otra persona. Simplemente que la persona que odia a su hermano es aquel que está iniciando el pecado. Y aquel que le quita la vida es aquel que dejó que echara raíces hasta lo más profundo. Pero en términos generales, es el mismo pecado, porque tiene las mismas raíces. Pero el que insulta comete una falta menor. Entonces, aunque las dos acciones son movidas por el mismo tipo de pecado, en su aplicación son diferentes. No debemos, pues, dejar que nuestros pecados escalen a tal punto. Si Caín hubiera tratado su odio hacia Abel a tiempo, no sería llamado entre nosotros hoy el primer asesino, y Dios no lo hubiera maldecido como lo hizo. Así que nosotros, que ninguno padezca como asesino, como ladrón, como chismoso o como malhechor. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los padecimientos por causa de Cristo deberían ser motivo de nosotros como de orgullo, como si hubiéramos recibido una medalla o un trofeo, porque aunque los hombres nos juzguen, podemos salir con la frente en alto, porque por seguir a Cristo nos trataron mal. Déjeme poner un ejemplo muy contextual. Entre las personas que han tomado la decisión de divorciarse, hay dos tipos de caso. Un caso donde ambos cometen pecados y un caso donde solamente una persona comete pecado. Las causas legítimas del divorcio son el adulterio o el abandono. Hay un caso, el primer caso, los dos pecaron. ¿Quién debería sentir vergüenza? Los dos. Pero en el otro caso, donde uno abandona o adultera, solamente uno debería sentir vergüenza y el otro no. Lamentablemente, cuando existe un divorcio de este tipo, donde uno peca y el otro es la víctima, en este tipo de divorcio, el que siente la culpa y la vergüenza es aquel que hizo las cosas bien. Y el que se siente victorioso es aquel que hizo las cosas mal. Y así sucede con muchos pecados. El victimario es el que se siente bien y la víctima es la que se siente ofendida, lastimada, avergonzada y culpable, cuando no debería ser así. Cuando somos vituperados por causa de Cristo, es decir, cuando nosotros no hemos hecho nada malo por seguir la ley de Dios, nosotros no deberíamos sentirnos avergonzados. Es lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguien se ha divorciado por culpa de la infidelidad o el abandono del otro, no debería sentir vergüenza, como dice el apóstol Pedro, porque es un cónyuge que está sufriendo injustamente. Es un cónyuge que tal vez oraba por su matrimonio y buscaba a Dios constantemente, instruía a sus hijos en la amonestación y disciplina del Señor y trataba de una u otra forma recuperar su matrimonio, pero por culpa del otro no se logró. Este cónyuge, a pesar del divorcio, no debería sentir culpa. Es el otro quien debería sentirse avergonzado. Sin embargo, en nuestra sociedad, alguien que está divorciado es saber ni qué hizo. El ofendido es el que siente la culpa y el ofensor anda como si nada. Y esto nosotros lo utilizamos constantemente en el trabajo con Alejandra. Hacemos unos talleres para personas que han sido víctimas de abuso sexual y una de las cosas con las cuales tienen que lidiar es con la culpa y la vergüenza. Y hay algo que se conoce en esta área como el descargo de la culpa o la transferencia de la culpa. El abusador lo que hace es transferirle la culpa a la víctima a través de amenazas. Si no, le voy a decir a tu mamá, cuando es menor, ¿verdad? Si no, le voy a decir a tu papá. Y la persona abusada es la que siente la culpa. Es una transferencia.
Y Pedro nos dice, no se sientan culpables por eso, no se sientan avergonzados. El ofendido es el que siente la culpa en esta sociedad y el ofensor es el que anda como que sin nada. El que presta, algo más sencillo, ¿no? El que presta anda gastando y el que prestó siente vergüenza por ir a cobrar. El que mintió hasta se cree su mentira. Y el que dice la verdad tiene miedo de que la verdad se sepa. El que cometió el abuso es el que anda rampante y el abusado es el que siente vergüenza. Pedro dice, si sufren injustamente, no deberían sentirse avergonzados. Si sufren por causa de Cristo, no deberían sentir culpa. Si sufren por obedecer la Escritura, no deberían sentirse mal. Si hacen el bien que Dios manda, no deberían los malos hacerlos sentirlos mal. Pero si siendo parte de la iglesia, creemos que Dios no nos juzgará por hacer el mal, no nos equivoquemos tampoco. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Elifaz, el temanita, estoy seguro que lo recuerdan, uno de los amigos de Job, en el capítulo 4, versículo 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria y la ciegan. Si alguien piensa que es inmune al parámetro de santidad de nuestro Señor, pronto se dará cuenta que el juicio tiene que empezar en la propia casa de Dios. Dios tiene una mano amorosa y una mano tierna, pero es una mano que es firme y pesada. Es una mano que quiebra hasta el corazón más duro. Esto es un doble castigo para nosotros, porque Dios ha dicho que es justo si alguien hace lo malo, pero que es correcto si alguien haciendo lo malo es castigado por las autoridades. Y además de las autoridades, Dios también lo juzgará. Es un doble castigo, porque eso pasó con el rey David. Las consecuencias de su adulterio con Betsabé resultaron en la muerte de su hijo. Dios permitió que sufriera las consecuencias de sus actos, pero también el juicio de Dios vino después sobre su alma, ya que dejó que se desgastara y que David se alejara. El testimonio de David está en el Salmo 51. Dice que sus huesos estaban abatidos, se sentía echado, o sea, fuera de delante de Dios, no sentía su presencia y había perdido el gozo de su salvación. El juicio de Dios sucede cuando obramos mal a través de personas que nos recuerdan cuáles son nuestras consecuencias y a través del mismo Dios alejándonos de su bien. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pero es mucho peor no ser parte del pueblo de Dios, porque si el juicio de Dios es fuerte, ¿cuánto más severo será el juicio contra aquellos que no han depositado su fe en Cristo? La mano de Dios es dura contra sus hijos cuando hacen el mal, pero la mano de Dios es completamente inflexible y pesada contra aquellos que no son sus hijos. Nuestros pecados deberían ser una advertencia para que nadie de entre nosotros sea llamado como alguien que no obedece el evangelio. El hecho de que permitamos nuestros pecados que nos ahoguen a tal punto que se nos considere, como dice el versículo 15, como delincuentes y malhechores, debe ser una gran advertencia para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano a nivel moral? Ambos pecamos. La diferencia
entre un cristiano y uno cristiano es que el cristiano se arrepiente y se refugia en Cristo para el perdón y transformación de su vida, por lo cual no arrepentirnos de nuestros pecados debe ser constituido como nosotros, comportándonos como incrédulos o tal vez siendo incrédulos. Y no nos hemos dado cuenta. Porque obedecer el Evangelio significa arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Arrepentirnos significa volvernos de nuestros malos caminos. Significa que nos duele el pecado. Significa que deseamos cambiar. Significa que reparamos cuando hacemos daño. Y creer en Cristo significa descansar en su obra de salvación. Significa descansar en su justicia. Significa no hacer de nuestra parte burdas justificaciones, autojustificaciones. Lo que quiero decir es que el Evangelio, obedecer el Evangelio, no permite que lleguemos a tal punto de que seamos considerados como ladrones, asesinos o malhechores. Obedecer el Evangelio nos limita. Es una barda para que nosotros no lleguemos a tal punto, si es que lo hemos obedecido en primer lugar. Pero sin importar el pasado, sin importar lo que hayamos hecho anteriormente, este es el tiempo. Esta es la hora de que si alguien se encuentra aquí sin Cristo, pueda obedecer el Evangelio, pero también confiar en el Evangelio de Jesucristo. O lo que dice aquí Pedro es, o aténganse a las consecuencias. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esta es una referencia a los proverbios. La iglesia de Cristo será salvada por un simple hecho, porque ha creído. Porque sus propias fuerzas no pueden hacerlo. La decisión que hemos tomado para descansar en nuestro Señor apenas y nos salvó, pero hoy nos mantiene seguros, pero tan cerca y tan lejos. El pecador, estando en una iglesia, escuchando el Evangelio, nunca podrá alcanzar la satisfacción de confiar en Cristo. Tienen el Evangelio enfrente y no lo obedecen. No seamos nosotros contados hoy en esta tarde como personas que no obedecen el Evangelio. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Termino con esto. Hermanos, para los que soportan la prueba haciendo el bien, no les queda más que recurrir a Dios, que ha creado nuestras almas y todo lo que hay. Porque Dios, el Creador, sostiene todo con su poder y nos sostiene también a nosotros. De modo que aunque padezcamos, nosotros podemos estar confiados y seguros por su Espíritu que reposa en nosotros. Esto debería ser para nosotros una transformación de vida, para hacer un cambio en nosotros, para buscar el bien de otros. Dice el apóstol Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, hermanos. Señor, deseamos con todas nuestras fuerzas acercarnos a ti, de modo que nunca nos alejemos a tal punto que seamos contados como malhechores, delincuentes, asesinos, homicidas, ladrones, chismosos. Manténnos alejados, Señor, a tal punto de consecuencias que las autoridades civiles, en lugar de considerarnos como delincuentes, puedan considerarnos como buenos ejemplos de vida. Te pido, Señor, que sea el Espíritu que te acompañó, el que habita hoy en nosotros, el que nos dé paz, pero también que nos dé fuerzas, que nos ayudes a recordar que el juicio debe empezar por tu casa, que ninguno de nosotros sea hallado sin fe, que ninguno de nosotros sea hallado como incrédulo, como blasfemo, Señor, como una persona que no confía en ti, sino que se justifica a sí mismo. Ayúdanos a confiar en tu obra, y que si alguno de nosotros ha pecado, podamos arrepentirnos. Y si alguno de nosotros no ha tratado con sus pecados de forma seria, también, Señor, te pido que nos dé las fuerzas para ponerlos delante de ti. Ayúdanos a poner nuestros oídos en la voz de nuestros hermanos que nos llaman también al arrepentimiento, para que nuestra vida espiritual
para que nuestra vida espiritual no degenere, no se corrompa, sino que se ponga a cuentas contigo lo antes posible. Ayúdanos a obedecer el Evangelio del arrepentimiento y la fe, a tomarlo como un mandato para nuestras vidas, que aunque no lo sintamos, nosotros podamos hacerlo, porque eres tú quien da el bien, la bienaventuranza y la felicidad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.